Hermanos, vamos a continuar con el tema Jesús camina sobre las aguas. Ya vimos la parte 1, ahora vamos a ver la parte 2. Todo está basado en este tema. Cuando Jesús hace milagros, calma la tempestad y los discípulos pues se sienten asustados, de una forma se sienten impresionados. Pero terminábamos la primera parte con estas palabras, donde Jesús nos ve, nos escucha y nos responde. Ojalá de esas tres palabras no se olviden, que Dios siempre está a nuestro lado. Lo único que tenemos que hacer es despertarlo, hablarle. ¿Cómo le podemos hacer? Pues invitarlo para que se suba a la barca, o sea, que se suba a nuestra vida, a la vida ordinaria. Allí en el trabajo, en lo que tú hagas. No, yo no sé qué trabajo tengo, a lo mejor ya no tienes trabajo, estás tensionado, yo no sé, pero a tu día a día le invita a Jesús. Jesús tiene subirse a la barca. Y si tú dices, ya lo tengo en la barca, pues destépalo, hombre. Destépalo para que cuando haya una tempestad, o haya una tormenta, o un problema, tú puedas con toda confianza decir, Señor, ayúdame, dame paz en esta situación. Ahora, te quiero hacer esta aclaración. Mejor dicho, hacemos una pregunta. Cuando yo le pido a Dios un milagro, ¿Él me lo va a hacer? Sí y no, las dos cosas, sí y no. Porque sí, lo que estamos hablando que Él nos va a responder, pero hay veces que no va a concedernos las cosas como nosotros queremos. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba pasando por el cáncer, yo decía, Señor, tenés que seguir hablando, hace milagros. Yo no quiero perder la voz, yo quiero seguir hablando. Bueno, yo necesito seguir hablando, no como yo quería, sino como yo quería. Mírame, trato de hablar. Yo sé que hay palabras que no quedan muy claras. Yo lo sé. Por eso decíamos al principio, del Espíritu Santo habla nuestra ayuda y nos dé entendimiento para poder entender o captar las palabras que no las puedo decir muy claramente, porque la cosa es que yo le pedí a Dios un milagro y Dios hizo el milagro de que yo siguiera viviendo. Entonces, algunas veces suceden los milagros de esa forma. Otras veces le he pedido, Señor, ayúdame. Y mira, en ese momento el Señor está ahí. Me saca del apuro. Pero hay ocasiones en que le he pedido a Dios ayuda para taparme la tormenta y no la calma. Y yo me desespero. Y digo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Porque yo no soy Dios para ordenarle a Dios. O sea, yo no soy Dios para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él me está escuchando y Él sabe cuándo va a concederme ese milagro. 4 años duré yo con toda esta situación de mi cáncer, de la enfermedad. 4 años. Todos los días le pedí al Señor, ayúdame, Señor, no me desampares. Por eso es que tenemos que dejar y no asustarnos, que Jesús quiere fortalecernos y decirnos, yo voy a poner paz
en tu vida. Y entonces, si nos damos cuenta que Jesús quiere hacernos ese milagro, o darnos ese milagro, o darnos esa bendición, nosotros tenemos que de entrada hacer el miedo a un lado. Ahorita estamos pasando por una situación de la pandemia, ya esto es en todo el mundo, hermano, es una situación muy difícil que nos ha hecho que nos ajustemos a nuevos tiempos, a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de convivir con nuestra familia. Entonces, pero si Jesús está en tu alma, y Jesús está en el alma, nos está diciendo Jesús lo que le dijo a los discípulos: ¿dónde tienen miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? De nada te pudre, de nada te espanta. Solo Dios basta. Todo esto pasará, hermano. Todo esto va a pasar. Por eso, si tú ya has tenido un encuentro con Dios, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, si Jesús es el centro de tu vida, entonces anúncialo a otras personas, anúncialo a tu familia, anúncialo a otras personas, y diles: ánimo, no tengas miedo, todo eso va a pasar. No hay que perder la fe, no hay que perder la confianza en el Señor. Y en determinado momento, hermanos, en determinado momento, trata de ver o de escuchar la misa a través de tu celular, o los domingos, ve a tu comunidad parroquial. Allí el Señor Jesús te tiene un mensaje, quiere hablarte. Dios nos habla todos los días, pero si no podemos escucharlo, entonces vayamos a misa, vayamos ante el Señor para decirle: Señor, vente conmigo, vente a mi casa. Entonces, hermanos, ánimo, dice el Señor: soy yo, no tengas miedo. Yo estoy en medio de la tormenta y yo puedo darte la paz. Entonces, tomen en cuenta también que el miedo nos hace mucho daño. Tenemos que controlar el miedo, lo mismo que las emociones. Hay veces que nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios, hay veces que el miedo nos tumba, porque vemos, como los discípulos, vemos cosas que no tienen sentido, vemos situaciones muy difíciles, tanta gente que se está muriendo, tantos sacerdotes, tantos niños, tantas mamás, papás, jóvenes. O sea, decimos, como en determinado momento, como los discípulos: ¿en dónde está el Señor? ¿En dónde está? Y el Señor quiere que tomes en cuenta esta palabra: no tengas miedo, no tengas miedo. Vamos a ver muchas situaciones que quizás nos van a desconcertar, pero nunca te sueltes de la mano de Dios. Si tú haces el buen hábito de hacer oración con el Salmo 91, todos los días, eso te va a ayudar. ¿Para qué? Para sentirte que Dios, estás en las manos de Dios, estás en el corazón de Dios. Salmo 91, y hay muchas citas más. Salmo 23, el Señor es mi pastor, de nada me falta. Entonces,
Entre más te metas a la oración, el dinero, mira, el dinero se va yendo. Pero si tú abres tu corazón para tener dinero y empiezas a escuchar la voz de Dios, no, la voz de las malas noticias, de lo negativo, se va a acabar el mundo, entonces no vas a tener paz. Te vas a hacer una tormenta muy grande. Y tu mente se te va a embotar, porque quizás vienes a tener depresión, ansiedad, enfermarte. Deja tú, te puedes enfermar a tu familia. Todo porque tú tienes miedo. Por eso si hoy estás escuchando y estás viendo este programa, este video, asume la responsabilidad. Tú empiezas, póngate en la mano de Dios a través de la oración. La oración, hermano, la oración no es estar no, eso no es oración. La oración es un diálogo, Tú hablas y el Señor te escucha. Tú hablas y el Señor te escucha. Entonces, tú te callas y el Señor te responde. Guarda silencio y el Señor te responde. Haz la prueba para tener. Yo te estoy diciendo mentiras. Yo soy testigo del poder de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás pasando por una tormenta, como los discípulos, y todavía nosotros no vemos a Jesús, pero pon en cuenta, Jesús ya te está viendo. Jesús ya nos está viendo. Pero te voy a poner un ejemplo de la oración. Cuando tú te pones en presencia de Dios, a hacer oración, a platicar con Dios, tú le vas a presentar tu situación, tu tormenta, le dices, Señor, esa es mi tormenta, estas son mis necesidades. Y no creas tú que Dios va a sacar una varita y va a decir, se soluciona los problemas. No, eso no va a pasar. Entonces te va a pasar. Él te va a responder de muchas formas. Pero tal vez una forma en donde Él te va a responder ese problema que tú estás viendo a ti. Él te va a decir, míralo de esta forma. Es la forma en que Él está viendo. Como tú y yo, algunas veces nuestra mente se embota, no entendemos por qué pasa lo que pasa, por qué nos sucede lo que nos sucede. Tenemos que, a través de la oración, escuchar la voz de Dios. Leyendo oración nos va a decir, ánimo, no tengas miedo, soy yo. Aquí estoy a un lado tuyo, no te preocupes. Pero tenemos que estar conscientes que algunas veces nosotros nos alejamos de Dios. Como se alejaron los discípulos. Los discípulos subieron a la barca y se fueron solos, sin Jesús. Y algunas veces tú y yo nos hemos ido solos. Cuando decimos, yo ya no tengo por qué hacer oración, ya no tengo por qué ir a misa, yo ya estoy cansado. Te estás alejando de Dios. Te estás alejando de Jesús. Y cuando tú te alejas de Jesús, empiezan los problemas. Y aún con Jesús hay problemas. Pero cuando no está Jesús, vas a hacer el problema pequeño en un problema grande. Pero cuando está Jesús contigo, le pides ayuda a Jesús y Jesús calma la tormenta. Esa es la diferencia. Por eso, vamos a terminar nada más recordando eso. Así como Jesús dio de los discípulos estaban entre el mar
y estaba la tormenta, tenía miedo, se hundía la lanza, pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba viendo. Ojalá nunca se te olvide. Jesús te ve, te oye y te responde. Tómalo, estés donde tú estés, grábatelo en tu corazón. Te ve, te escucha, o te oye y te responde. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, Mateo 28, 20, Mateo 28, 20, dice el Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. La pandemia va a pasar. Él dice hasta el final de los tiempos. Entonces, Jesús nos ve, tómalo en cuenta. Jesús, así como los discípulos vieron que él caminaba sobre las aguas, Jesús puede caminar sobre tus problemas, sobre mis problemas, sobre tu enfermedad, sobre la situación que estamos pasando. No trates de caminar tú solo, o yo solo, no, porque nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar en medio de la tormenta, solo no podemos. Dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías, dice, sin mí no pueden hacer nada, nada. Pero esa promesa que te dije, Mateo 28, 20, es una promesa de Dios. Está escrito así, Mateo 28, 20. Yo estaré contigo hasta el final del mundo. Así es que, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees. Pero hermano, yo te entiendo que hay momentos en donde nos sentimos detenidos, nos sentimos, no sé, ansiosos, la situación, yo entiendo, o quizás no entiendo, pero Dios sí te entiende. No te preocupes, Dios va a ayudarte, pero tal vez no te va a responder de la forma que tú quieres, pero dice, ten fe, pero te voy a ayudar, ten fe. Así como tuvieron estos hombres, ten fe. Y el problema de ellos, la tempestad, se resolvió. ¿Cuándo se resolvió? Cuando Jesús se subió a la barca. Conclusión, hermano, conclusión. Nuestra situación, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras enfermedades, todas aquellas tempestades, todas aquellas tormentas se van a resolver si invitamos a Jesús a que se suba al camino, al coche, al auto de nuestra vida. Todo se va a resolver si invitamos a Jesús a nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, a nivel personal. ¿Cómo lo vas a invitar? ¿Cómo se puede subir? A través de la oración. A través de la oración. Ahí donde tú estás, tú simplemente puedes cerrar tus ojos o abrir tus ojos naturalmente, pero abre tus manos, Señor. Ven a mí, Señor. Ayúdame, Señor. En la carta de los Romanos, San Pablo nos dice, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. San Pablo te pone una forma muy fácil para que tú entiendas a Jesús a tu vida. Romanos 10, 9. Dice San Pablo, si tú confiesas con tu boca de Jesús es el Señor, de Dios
papá Dios lo resucitó de entre los muertos, nosotros seremos redimidos. Si confiesas por tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ya tenemos la salvación segura. Ya le estamos abriendo la puerta al Señor para que Jesús sea el centro de mi vida, para que Jesús sea el que va llevando la barca, el barco, y nos vaya conduciendo por el camino indicado. Ahí donde tú estás, tú puedes hacerlo. Nada más, inténtalo. Y si tienes oportunidad, ven a la comunidad parroquial, ven a misa. Mira, yo te voy a dar un consejo, yo los puedo hacer, te voy a dar un consejo. Yo me levanto más o menos a las 4 o 4:30 de la mañana, todos los días. Cuando me levanto, le hago así los ojos, porque los ojos no se tienen así, le hago así, le doy gracias a Dios, porque puedo abrir los ojos. Muevo las manos, le doy gracias a Dios. Voy, me lavo higiene, todo aquello, y escucho en el celular la lectura divina. ¿Qué es la lectura divina? Es la lectura divina. Es el evangelio del día de hoy o diario, pero reflexionado por un sacerdote. Entonces, más o menos como a las 5 de la mañana, ya me estoy destinando y le dedico ese día, se lo ofrezco a Dios. Y luego, a las 7 en punto, me detengo donde ande y leo la misa. Participo en la misa espiritualmente, porque la estoy viendo por el celular. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve? Eso me sirve, hermano, me sirve para que cuando empiece a ser una tormenta, yo me acuerde, por ejemplo, el Evangelio de hoy, dice que Jesús iba caminando y Felipe le dice a Natanael, le dice, vengas a conocer a Jesús. Y Jesús le dice, desde que estabas bajo la higuera, abajo de la planta esa, yo la te conocí. Y Natanael le dice, así como con desprecio, ¿qué puede salir bueno? ¿Qué puede salir bueno de donde viene Jesús? Nada. Nada. Quizá a lo mejor tú te sientas igual que yo algunas veces. Qué bueno tengo yo, qué bueno puedo dar a la gente. ¿Cómo puedo ser mejor esposo, mejor abuelo, mejor, en este caso, suegro? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, la oración de la lectura de la misa y en la tarde, rezar el Santo Rosario, me ayuda para entendernos más mi esposa y yo. Acabamos de pasar los 50 años de pasado. Pero si yo dejo de leer la Biblia, de venir a misa, de orar por la lectura divina, yo me voy para otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús se va a ir a un lado, porque yo ya no le voy a hacer paso. Y yo le hago paso a Jesús cuando me acerco a la palabra, cuando me acerco a tomar la comunión, y cuando el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo, cuando estamos participando en la Eucaristía, dices tú, amén, te felicito, así es. Tú tienes la oportunidad de que el sacerdote te pone a Jesús aquí en tu mano. Tú lo puedes ver, Él te puede ver. Puedes contemplarlo un momentito ahí, tomarlo y te pasa a tu boca. Pero tú lo estás teniendo en tu mano.
¿Cuál miedo vas a tener si el Señor ha estado contigo ese día? Ahora, si tú lo tomas nada más una vez al mes, pues vamos a tener problemas, tormentas. Pero si tú lo tomas al menos una vez por semana, dile que te dé la fuerza para que en toda la semana las tormentas él las puedas jamás. Por eso, querido hermano, querido hermana, es importante en nuestras vidas sacramental. Empieza, no te espables. ¿Cuántos años tienes? Yo no sé cuántos años tienes. Pero yo, aunque aparentemente me vea muy joven, ya voy para 71, 71. Y todavía sigo pidiendo de Dios y sigo dándole gracias. Por eso, querido hermano, vamos a pedirle a Dios a través de una oración que nos dé la paz que necesitamos. Quizá tú digas, yo tengo paz, pero quizá alguien de tu familia, o un vecino, una vecina, tu patrón, tu amiga, tu amigo, tu comadre, quizá alguien no tenga paz. Por eso es que Dios te permitió que tú te conectaras en este momento, porque quiere que este mensaje se lo lleves tú a alguien. Dios puede hacerlo solo, pero Él necesita de ti. Necesita que tú lleves ese mensaje. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Ahí en tu trabajo. Por eso vamos a terminar esta parte 2 del tema Jesús camina sobre las aguas. Tenemos la parte 1 y vamos a terminar con la parte 2. Toma en cuenta lo que te dije, querido hermano. No se te olvide, Jesús siempre te va a estar viendo. No te escondas, no te escondas. Jesús siempre te va a estar viendo. Vayas a donde vayas, Él te va a estar viendo. Pero también, cuando necesitemos ayuda, Él nos va a escuchar siempre. Y finalmente, Él te responde. Él te va a responder. Toma en cuenta esas 3 partes y el Señor nos quiere decir, no tengas miedo, anímate, levántate de ahí donde estás, no tengas miedo. Vamos a poner las manos así, abrimos las manos si puedes. Decimos, Señor Jesús, hoy queremos pedirte, Señor, que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento. A partir de este día queremos tener una mejor relación contigo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos dé la fuerza para empezar a hacer oración contigo, Señor. Quizás voy a empezar sola o solo, o quizás con mi familia, o quizás con mis hijas, con mis hijos, o yo no sé, Señor, según la situación con la que tú estás pasando. Pero pide a Dios que te dé fuerzas para que hoy, este día de hoy, empecemos a tener una mejor relación con Jesús. Para que en el momento en que estemos pasando por una tormenta, le digamos, Jesús, ayúdame, Señor, cálmame, dame la paz, Señor, dame la paz en medio de la tormenta. Te lo pedimos, Jesús, todo esto por la intercesión de tu mamá, que es nuestra mamá, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Santísima. Y le ofrecemos una rosa, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, ánimo, el Señor está contigo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.